Hoy día voy a hacer hartas cosas intencionales. Y yo no tengo problema en compartir los tips. Primera cosa intencional, la música de fondo. Yo sé cuánto dura esta pista, así que sé que cuando esté terminando la canción tengo que terminar el mensaje. Dura 2 horas, no, mentira, no. Oiga, hermano, la reacción de que 2 horas escuchando la palabra del Señor, así, oye, ya, no. Dura 27 minutos, así que vamos a ver cómo tomamos el primer desafío. Lo segundo, también intencional, que tenía en mente cuando estaba orando Evelyn, es poder transmitirle un concepto que se usa mucho en el ámbito de psicología, pero tiene un fundamento bíblico, respecto del espacio seguro que es el Señor, así como los niños. Repite después de mí, espacio seguro. Y ahora un poquito más fuerte, espacio seguro. Le invito a que pueda en el Señor, por medio de Él, poder conectarse con ese espacio seguro que yo creo que todos necesitamos, en el sentido de poder disponernos de manera completa a escuchar lo que Dios quiere hablarnos en este día. Yo sé, incluyéndome, que cada uno de nosotros puede estar bombardeado con informaciones, con distracciones, con sucesos, con eventos, con bemoles, con todo tipo de circunstancias que nos hagan perdernos el foco de lo que Dios quiere impartir el día de hoy. Así que, en el nombre del Señor, le invito a que pueda en Él sentirse en ese espacio seguro que nos brinda el Señor, que es su comunión, porque por mucho que desde el punto de vista psicológico se quiera aplicar y que existan técnicas de respiración, que tienen obviamente su grado de efectividad, nosotros sabemos de que en el Señor está realmente nuestro espacio seguro y nuestro alto refugio y nos guardamos bajo sus alas. Y le invito a que pueda menguar su corazón ahora y que pueda conectarse con lo que Dios quiere hoy día entregar. Amén. Y el mensaje del día de hoy tiene por título, todavía no está ahí, pero pronto va a salir. Bien, Lucas, estas son las cosas. Sueños que escriben proezas. Ese es el mensaje del día de hoy. Sueños que escriben proezas. Y me quiero tomar unos minutos como para poder darle la introducción del título. El otro día hablaba con un amigo, compartíamos un café, y cuando él me contaba su historia, yo discernía de parte del Señor. Van a haber muchos tips entre paréntesis. Si es disperso, trate de agarrar la línea. Y uno de esos tips que yo les comparto, que en mi caso, cuando converso con amigos del reino, gente de iglesia, me pasa mucho que el Señor me comienza a hablar y me da como ideas, como frases, como conceptos. Y cuando estaba hablando con él, yo decía, el Señor está haciendo algo tan poderoso que lo veía, primeramente yo le puse como, para denominarlo de alguna manera, como un hilo dorado, ¿ya? Pero después, investigando, me di cuenta que está ahí una película que creo que se llama El Hilo Dorado, no sé. Entonces, para conectarlo más con lo que el Señor ha estado entregando, entendía de que más que un hilo es un trazo de parte del Señor que Él está escribiendo en nuestras vidas. Y la diferencia, ¿saben cuál es? El poder distinguir cuál es la escritura, el trazo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Porque cuando hablaba con este amigo y él me contaba de su vida, yo entendía, wow, qué proceso está pasando. Y cuando nosotros comenzamos a conectar y empezamos a hablar más los unos con los otros, nos damos cuenta de realidades que son muy potentes de parte del Señor. Yo no voy a dar nombres, como dice esta canción de Marco Vidal, no quiero dar nombres ni apellidos, esa para los viejas escuelas, los que se saben, ya algunos se saben de esa canción. Acá no se la saben, no, los más jóvenes no se la saben, pero es muy linda esa canción, de Marco Vidal, ¿cierto? No quiero dar nombres ni apellidos, pero voy a nombrar ciertas cosas. Estos días he escuchado historias de algunos que están soñando con proyección, con el futuro, con emprendimiento, pero en medio de procesos, de dificultades. He escuchado historias que han tomado, de hijos de esta casa, han tomado desafíos tremendos de parte del Señor, que le han hecho la vida, se la han dado vuelta de manera completa, y que aún así están perseverando. He escuchado historias y he sabido de testimonios de personas que se han visto enfrentadas a la muerte y que el Señor la ha librado de la muerte.
He visto y he conocido de personas que están sacrificándose, trabajando mucho tiempo y quizás no las vemos acá hoy en día, pero están en un tiempo de comunión con Dios, que saben lo que afirmaba en mi corazón, de que Dios está escribiendo una historia en nosotros. Entonces, cuando el pastor la semana pasada nos decía que tenemos que tener estos sueños de fe, ¿cuántos lo recuerdan, cierto? Y nos decía que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Lo importante es reconocer que en esos procesos que todos estamos pasando, porque miren, acá también un espacio como esto vamos a hacer autocompasión. Mire a la persona al lado suyo, pero mírele con su cara como diciendo, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Mírela así con esa cara como diciendo, tú realmente no sabes lo que yo estoy pasando. Si tú supieras lo que yo estoy pasando, me entregarías un pañuelo. No, pero de verdad. Mírense, tómense un minuto. Este es un espacio como para, libérese de eso. Diga, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú realmente no sabes lo que yo estoy viviendo. Y créanme que a mí igual me sirve mucho. Ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Pero ¿saben quién lo sabe? El Señor. Pero ¿saben lo que es lo más potente de todo? Que el Señor sí sabe lo que está pasando cada uno de nosotros que somos parte de esta comunidad. Entonces vemos que este trazo dorado que escribe una historia en nuestras vidas está presente en medio nuestro, pero nosotros no lo estamos visualizando. Porque para mí el proyecto Anclados ha sido muy importante porque no es un estudio bíblico. Yo hace un año atrás me hubiese dicho, ya me voy a aprender todos los reyes de Israel, los reyes de Judá, porque de mi manera yo me expongo ante ustedes, a veces muy competitivo, decía, ya me aprendo los reyes y aprendí algo, pero nunca me he aprendido los reyes, me expongo ante ti, Señor. Pero sí, ¿saben lo que discierno y lo que estoy buscando realmente de Dios cuando leo las Escrituras? Porque para dar más contexto a lo que quizás no lo saben, estamos dentro de un proyecto que inició en enero de leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos estado avanzando en cada libro, de repente avanzamos mucho, nos quedamos atrás. Y cuento corto que ahora estamos en Segunda de Reyes. Y de repente la historia se hace muy entretenida, así como modo tipo Moisés, Televisión Nacional de Chile, y de repente se vuelve muy lenta, tipo Discovery Channel, contando todos los detalles. Esa es la realidad, las Escrituras tienen esa variación. Pero más en lo profundo, lo que yo rescato de todo es, para mí, la esencia de las Escrituras. Porque ¿qué es lo que es la Biblia? ¿Qué es lo que realmente vemos encontrado en esos libros que son 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que hay en eso? Yo veo una historia, veo un relato que no está centrado en nosotros. Porque muchas veces nosotros como hombres centramos la Biblia en nosotros, ¿cierto? Decimos, oh, que Dios me ama tanto, que me entrega un versículo que me dice que soy valiente, porque hay 365 versículos en la Biblia que hablan de que yo soy valiente, ¿ya? Y eso no es malo, no lo estoy criticando. Pero realmente la Biblia no es la historia de nosotros. La Biblia es la historia de Él, de su amor, de su gracia, de su misericordia y de lo que Él está escribiendo. Y lo que realmente es una cuestión que yo creo que humanamente no lo podemos describir y nos explota el cerebro. Cómo ese Dios tan grande, tan supremo, tan maravilloso, nos ama, nos conoce y nos llama a cada uno de nosotros para ser parte de esa escritura y de ese relato. Porque cuando yo comienzo a ver la historia y veo que sale David y dice, no, David, un hombre conforme a su corazón, todo eso, y de repente ahí, para no citar mal, creo que en 2 Samuel 21, 22, él mismo hace un cántico y dice, era yo un hombre intachable. Mi corazón juicioso dice, pero tú te equivocaste, David, no fuiste intachable. ¿Ven? Entonces ven cómo se coloca el prisma de uno cuando leen las Escrituras. Entonces yo le hago una primera pregunta al día de hoy, que es la siguiente frase. ¿Qué lees cuando lees? Y esto aplica para todo. Aplica, ejemplo,
Aplica para el mensaje de WhatsApp. Mi mamá me manda un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no sé de ti. ¿Qué leo cuando estoy leyendo? A ver, quiero escuchar acá opiniones sin filtro. No me diga la respuesta políticamente correcta. Pero ¿qué lee cuando su mamá le manda un mensaje que dice: hola, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no sé de ti. ¿Qué está leyendo usted? Un reclamo, ya. Pero es verdad, un reclamo. ¿Qué otra cosa más lee usted? Dice como un tirón de oreja, Benjamín. Acá pueden hablar de extraño, sí, también. ¿Qué otra cosa más leen? ¿Se viene pelea? No, acá, bueno, mi mamá, Santa Madre, si mi mamá me manda un mensaje que dice eso y después dice escribiendo, ahí yo sé que se viene intenso. Y cuando se demora muchos segundos, sé que se viene muy intenso. Claro, el audio. No, gracias a Dios no me manda audio mi mamá, pero se demora harto en escribir. Entonces, cuando usted lee un mensaje de su mamá que dice: hola, hijo, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no sé de ti. Lo más probable es que muchos dicen: se viene el reto, se viene la confrontación, el tirón de oreja, el te extraño. Pero fíjense que cómo esos prismas también nos afectan directamente cuando leemos las Escrituras. Porque ¿qué leen cuando leemos las Escrituras? ¿Qué estamos leyendo? Leemos el relato histórico del pueblo escogido por Dios, Israel. Y cómo Dios mostró su gracia y misericordia con Israel, que hasta el día de hoy sigue vigente. Sí, vemos eso. Vemos a un Dios de amor que desde el Génesis su diseño fue que habitar junto con Él y que nos ama de tal manera que armó un jardín, no con el deseo de que nosotros nos sintásemos en ese espacio seguro, sino que lo armó con el deseo de estar en comunión con Él de manera permanente. Eso leo en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros leemos, tenemos que saber con qué filtro estamos leyendo lo que Dios nos está hablando. Y esto aplica para todo. Aplica cuando alguien me convoca a una reunión. Pastor Héctor García me manda un audio y me dice: hola querido, ¿cómo estás? ¿Nos podemos juntar el sábado a las 6 de la tarde? ¿Qué lees o qué escuchas cuando escuchas? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estamos leyendo hoy día, amada iglesia? ¿Qué estamos leyendo respecto de lo que estamos viviendo nosotros como congregación? Para mí esta semana ha sido muy clarificadora de ver cómo Dios está obrando proezas en medio de la iglesia. Cómo Dios está escribiendo sueños en cada uno de nosotros. Porque aun cuando nosotros sabemos de que la Biblia no está centrada en nosotros, sí podemos vernos reflejada en ella. Porque todo esto, que yo no sé si la alcanzamos a dimensionar, pero es muy tremendo, es muy magnífico, no tiene palabras para poder describir la dimensión del amor que Dios tiene con nosotros. No tiene palabras, amada iglesia. Si yo me voy desde un punto de vista racional, he aquí, en este libro, el relato con más fuentes de respaldo de la historia de la humanidad. La Biblia es el libro que tiene menos contradicciones, no sé si ustedes lo saben. No sé si ustedes saben que es más factible encontrar respaldo de las Escrituras que de cualquier libro de filosofías. He aquí, delante de ustedes, sin ser un idólatra de la Biblia, como decía el pastor Héctor Quiroga, pero sí reconociendo que acá está la palabra de Dios como una fuente de amor inagotable para con nosotros. Entonces, cuando leemos, tenemos que saber qué es lo que estamos leyendo realmente. Estamos leyendo la historia de un rey, Jehú, que mandó a derribar altares. Estamos leyendo la historia de un profeta que confrontó a Baal y le cortó la cabeza a 400 profetas falsos. Estamos leyendo la historia de un discípulo que se llamaba a sí mismo el discípulo amado, o estamos viendo la manifestación del amor de Dios que está directamente relacionado con cada una de nuestras vidas y que está en medio de ese escrito que está en nuestros corazones. ¿Qué es lo que estamos leyendo, amada iglesia? ¿Qué es lo que estamos viendo de Él? Porque si Él nos está llamando a tener sueños de fe, es porque lo estamos viviendo.
Tenemos que comenzar a ver cómo Dios nos está viendo y leer cómo Dios ya escribió la historia. La historia está escrita, amada iglesia. La historia está escrita centrada en la persona de Jesús. Jesús personificado por medio de todo el Antiguo Testamento. Jesús, el Dios hecho hombre y que se hizo presente y con su muerte pagó por nuestras faltas. Y Jesús que volverá y que establecerá su reino eterno. En Él está centrada toda la historia en la cual cada uno de nosotros somos partícipes. Cada uno de nosotros. Este es el mensaje más inclusivo que existe, el Evangelio del Reino de Dios, porque lo incluye a todos aquellos que entregan su vida a Él. Pero ese propósito, ese diseño eterno está en cada uno de nosotros, porque yo tengo la certeza de que acá no hay ninguno que se haya reproducido in vitro, ¿cierto? No hay ningún clon en medio nuestro, ¿o sí? No. Por lo tanto, todos nosotros tenemos ese aliento de parte de Dios, ese propósito de parte de Él. La humanidad completa tiene esa esencia que viene de parte de Dios, que nos debe invitar a leer de la manera correcta las Escrituras. La siguiente pregunta. ¿Qué miras cuando miras? Acá van a decir, bueno, el pastor Cote ahora se puso filosófico y se puso a hacer preguntas. No, es como bien concreto. ¿Qué miras cuando miras tus problemas? ¿Qué miras cuando miras tus dificultades? ¿Qué miras cuando miras todo aquello que se vuelve gravoso para nosotros? Porque miren, el análisis crudo de hoy en día es que estamos en un ambiente súper hostil. Yo en mi corazón podría como tratar de generar como una expectativa de que está todo bien, de que hay un arco iris y que vamos a estar con los leones, como algunas otras religiones muestran, específicamente los testigos de Jehová con el atalaya y el corderito y todo eso. Y es un sí pero no, pero la verdad es que hoy en día, en la realidad terrenal, está difícil. Pregunta directa y respóndanse con la persona que está al lado. ¿Está difícil la vida, sí o no? Así, ¿está difícil la vida? ¿Sí? ¿O soy yo el único que está difícil? No. Está difícil, ¿saben por qué? Lo hemos predicado, lo hemos compartido, pero aunque no nos demos cuenta, estamos en un cambio histórico tan potente y lo estamos siendo ni siquiera testigos, estamos viviendo ese cambio histórico. De verdad, cuando nosotros contemos a nuestros nietos, nosotros todos los que estamos acá somos de aquella generación que se vio bombardeada con cambios históricos, culturales, tecnológicos, que realmente es muy fuerte. Y aunque no lo queramos ver de esa manera, estamos dentro de podríamos decir, de un formateo que están cambiando hasta nuestra manera de pensar. Entonces, cuando uno pregunta, ¿qué miras cuando miras? Es una pregunta mucho más profunda que tan solamente decir, bueno, veo un salón con personas, veo luces, veo sillas. Es más que eso. Es saber qué es lo que Dios también está viendo en nosotros cuando Él nos está mirando. Porque como hijos de Él, el desafío es ser siempre a semejanza de Cristo. Y esa semejanza incluye también qué es lo que estoy leyendo y qué es lo que estoy mirando. Y yo me puedo quedar con una mirada de que me quedo en mi problema, me quedo en mi situación, me miro a mí mismo, me quedo en la situación difícil que estoy pasando, o comienzo a ver a Cristo en medio de todo. Comienzo a ver ese trazo dorado de la historia de la humanidad que comenzó en el Génesis y que termina en la eternidad, ¿verdad? No tiene fin ese trazo que escribe la historia de Dios en cada uno de nosotros, amada iglesia. Yo te quiero animar, iglesia, a que veas de que Dios está en medio del proceso que está pasando hoy en día. Yo te quiero animar, iglesia, que Dios en medio de lo que tú estás pasando está escribiendo una proeza, que aunque quizás tú no lo dimensiones, si tú sigues perseverando en Él y sigues preservando el mensaje de Dios, el mensaje de la cruz, el Evangelio, vas a ser aquella plataforma que permita que tus hijos y que tus nietos caminen en esas proezas. Caminen en esas proezas que nosotros estamos también escribiendo por medio de lo que Dios ya ha determinado. Es Él el que está escribiendo esas proezas en medio de nosotros. Es Él. Y el llamado es a perseverar,
a no bajar los brazos, no por nuestras fuerzas. Si estamos cansados, levantemos la luz de alerta. Si estamos agotados, digámoslo en el momento correcto, de la manera correcta. Busquemos del Señor, busquemos de la casa, busquemos ese lugar seguro que está en Él, pero no llevemos una vida que esté llena de mirar lo negativo y de leer lo negativo, sino que transformemos nuestra manera de leer y de mirar por medio de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en medio nuestro, porque aunque usted no lo crea, no lo vea naturalmente, Dios está escribiendo proezas, Dios está haciendo algo maravilloso, Dios está llevando el camino para que la iglesia pueda continuar, porque yo hoy día no quiero transmitirle una responsabilidad mayor de la que ya tenemos en nuestra vida natural, pero sí es mi obligación el decirle de que somos aquellos que tenemos que llevar el testimonio de la fe a la generación que viene. Nuestros hijos nos están viendo, nuestros nietos nos verán, la sociedad nos ve, nos está viendo, pero no está viendo por lo bueno que podamos ser nosotros, sino por lo bueno que Dios es en nosotros y por lo que Él está escribiendo en nuestras vidas. Hay un relato de Dios que está escrito en todo el libro de Hebreos. Hebreos ha sido muy fundamental en las últimas semanas. Y cuando uno lee Hebreos es para llenarse de fe, porque podemos ver cómo el relato que comenzó en las Escrituras por medio de Adán ha tenido un camino que lo ha llevado a preservar y permanecer en el Evangelio de Dios, preservar el amor de Él, preservar su gracia, preservar su misericordia, porque la Biblia se trata de Él, pero por medio de hombres, pecadores, que se equivocan, que fallan muchas veces, aún así en esa condición, Dios está escribiendo sueños y para grandes proezas en Dios. Y eso es una realidad, amada iglesia. Si usted no lo está viendo hoy en día, déjeme decirle que no está leyendo como Dios está leyendo nuestra historia. Y si usted no está mirando el milagro que Dios quiere hacer, no está mirando con sus ojos. En Hebreos 11, del versículo 13 en adelante, después de nombrar toda esta lista que acá en mi Biblia dice la fe de los antiguos, que voy a leer rápidamente, habla de Abel que ofreció un sacrificio mejor que Caín, habla de Enoc que fue llevado en vida, también nos habla de Noé que cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca de Dios, un sueño entregado a Noé que fue escrito por la mano de Dios y que se transformó en una proeza para la gloria de Él. Abraham también que lo obedeció y así también Jacob, y podemos ver cómo hay un gran listado de aquellos héroes de la fe. Y en el versículo 13 hay una parte que me llamó mucho la atención, porque dice: todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Versículo 14, y lo que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podría haber regresado ya. Versículo 16, para destacar en las Biblias, Hebreos 11, 16, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Que Dios no se avergüence de ser llamado tu Dios. Que Dios no se avergüence de ser llamado nuestro Dios. Porque uno puede decir, y yo soy parte de Hebreos 11, yo soy parte de ese salón de la fama, de la fe, de personajes tan altos. Y déjeme decirle con mucha humildad de que sí. Hay una proeza de parte de Dios que está en cada uno de nosotros. Proeza en la medida de Él. Acá no pensemos que mi proeza va a ser de que voy a ir a La Moneda y me voy a colocar con un letrero: Dios ama Chile, y voy a hacer el reel más reproducido en la historia de Instagram y viral en TikTok. No. Si Dios le dice, le hace sueño, puede ser. Pero estoy hablando de la proeza de cuidar a su familia, de hacerse cargo del sacerdocio que es su hogar, de buscar de Él, de perseverar. La proeza que es muy concreta, pero no deja de ser proeza,
de preservar el Evangelio de Dios en medio de su lugar de trabajo, de ser una persona honrada, honesta, responsable, de asumir sus errores, de no tratar mal a otros. Y uno puede decir, oye, pero eso es educación básica o quizás lo mínimo, pero hoy en día no es lo mínimo. Hoy día aquella persona que es honesta, que es responsable, que saluda cuando llega, que se despide cuando se va y que trata bien al resto, hoy día se destaca. Porque realmente la sociedad que está viviendo hoy es muy hostil. Por lo tanto, eso es una proeza de parte del Señor que Él está escribiendo en cada uno de nosotros. Y estamos a una oración de poder vincularnos a esa realidad. Pero tenemos que determinar salir de la condición en quizás en la que muchos estamos, de estar leyendo mal y de estar viendo mal, y comenzar a leer y a ver cómo Él está mirando en nosotros. Ese trazo dorado de parte de Dios está presente en el día de hoy. Después de Hebreos 11, cuando menciona a todos estos grandes personajes que han llevado esta impartición de parte de Dios, pasa a Hebreos 12, que como bien sabemos, cuando se escribió la Biblia, no es que decía pausa, vamos a comerciales, terminó Hebreos 11, volvemos a Hebreos 12, no, sino que la Biblia es un relato continuo. No hay versículos cuando se escribieron, sino que es un relato continuo, y muchos postulan de que Hebreos era como un gran mensaje muy conocido que se hizo viral en los tiempos de Jesús, o posteriormente, mejor dicho, en los tiempos de la iglesia primitiva, y que se compartió. Pero en Hebreos 12, por claridad y hacer más fácil buscar los versículos, dice, después de todos estos grandes personajes, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejamos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. El pastor Héctor Quiroga nos habló la semana pasada, dejar a un lado toda distracción y determinar a Jesús como prioridad. Versículo 2, fijemos nuestra mirada a Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Versículo 3. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se canse ni se desanime. Amada Iglesia Antioquía Santiago, reciba esta palabra de Dios. No se canse y no se desanime. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Ya han olvidado ya lo que Dios le aconseja como hijos suyos. Dice la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te arrepenta, porque el Señor corrige a quien Él ama. Wow. O sea, hablamos de este Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, que además nos enseña y nos corrige con amor. Porque cuando estemos pasando por dificultad, si la primera lectura es la del tirón de oreja, que para mí también lo puedo leer así, quizás el prisma que yo debo pasar es decir, Dios me está amando y me está permitiendo poder vivir esta dificultad para algo mayor. Y ya para finalizar, quería hacer una conexión directa al concepto de las proezas con la visión de la casa. Si me pueden mostrar, por favor. Dice, ya, Pastor Cote, lindo todo, pero ¿qué tiene que ver con la visión? Hemos hablado mucho de la visión, conectémonos con la visión. Lo voy a leer textual, una conclusión que escribí acá. Dice, estas proezas están asociadas a conquistas, están asociadas a conocerle más profundamente, porque la visión se implementa, el sueño se convierte en proeza cuando nosotros soñamos como Él sueña, cuando lo conozco verdaderamente, cuando me enamoro de Él y me apasiono de ese sueño, y cuando permito que la Escritura en mi vida se transforme en una realidad y conquistamos esa presencia.
Es ahí cuando la visión se hace una realidad en nuestros corazones. Cuando sabemos que podemos conocer sus sueños, cuando le conocemos. Cuando lo hacemos algo que me apasiona, cuando me enamoro de Él. Y cuando vivo una proeza, cuando conquistamos su presencia. Hay sueños escritos por Dios para cada uno de nosotros que Él nos está animando a que los tomemos y que los llevemos adelante. Hay grandes promesas de parte de Él. No hay mejor panorama para la vida de una persona que ser hijo de Dios. No hay mejor aventura que depender de la comunión del Espíritu de Dios. Hay tantos sueños que Él tiene con nosotros, amada iglesia, pero tenemos que empezar a leer como Él está leyendo las Escrituras, como Él nos invitó a leerlas y a ver como Él nos ve a nosotros. Hay que dar pasos de fe, pasos que nos inviten a mirar hacia adelante. No podemos quedar dando vueltas en lo mismo mucho tiempo. Y esto no se trata de decir, da lo mismo. No, no da lo mismo. Pero asumamos que estamos dentro de un proceso de parte de Dios en el cual cada uno de nosotros estamos siendo involucrados directamente, intencionalmente por Dios. Es Dios quien nos está haciendo pasar este proceso. Es Él. Y no es un castigo. Es una muestra de su amor. Y no es una muestra de amor centrado en nosotros. Es una muestra de amor centrado en las generaciones que vienen. Porque necesitamos escribir las proezas. Generaciones de 40, 50, 60, 30, 20, de todas las edades. Cada generación debe escribir sus promesas, debe escribir las proezas de Él y hacerlas una realidad en medio de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las proezas que hoy día el Señor está entregando para que las podamos vivir? ¿Cuántos tienen sueños con el Señor? Y acá no me levanten la mano. ¿Cuántos tienen proyectos con Él? ¿Cuántos se enciende la llama cuando se conecta con esa realidad espiritual? ¿Cuántos se ven en el Señor? Porque lo estamos centrando en Él, ¿cierto? No está centrado en nosotros. Pero ¿cuántos sueñan sueños de Dios y lo están viendo como algo lejano? Déjeme decirle hoy día que Dios lo tiene más cerca que lejos. Y estamos en una decisión de poder vivirlos. Si lo quedamos pegados tan solamente en el problema, en la dificultad, en la vida acontecida, en lo que me pasó, en que esto, otro, se nos puede ir la vida, amada iglesia, de verdad. Y esta no es una invitación a no valorar las cosas que estamos pasando. Yo no estoy diciendo eso, o a menospreciarlas. La invitación de parte de Dios a poder verla como Dios las está viendo. Cómo Dios está viendo el proceso de hoy en su vida. Cómo Dios está viendo y está leyendo lo que Él escribió en usted en este día, en cada uno de nosotros. Le invito a que se pueda poner en pie y que ya, como sé que se acabó la canción, sé que me pasé los 27 minutos, pero vamos a orar. Tómese un tiempo y sea totalmente honesto con el Señor. No se guarde nada ahora. Quizás no va a tener, este es el espacio seguro como dijimos, pero no va a tener a lo mejor como la personalidad de gritarlo. Quizás mucho incluso le gustaría gritar en este momento, pero no lo haga. Sino que tómese su tiempo con el Señor y, como le decía, sea totalmente honesto con Él. Él nos conoce, Él nos creó, Él nos ama profundamente. Y no hay nada que pueda permanecer oculto delante de ti. Delante de ti, Señor, no hay nada que podamos ocultar, no hay apariencias que podamos presentarnos, Señor. No hay nada que podamos decir que tú no conoces, porque tú sabes lo más profundo de nuestro corazón en este día. Tú sabes lo que estamos pasando cada uno de manera personal, también como iglesia, familiarmente, Señor. Tú sabes nuestra inquietud, papá. Pero queremos hoy día prestar nuestro oído para escuchar tu voz, Señor. Porque anhelamos conocer tu sueño, Dios amado. Queremos oír, queremos tener fe, queremos oír tu palabra, Dios. Queremos retomar esa senda de una vida llena de tus milagros, de tus soluciones, llena de tu gracia, llena de tu amor, llena de esa frescura del Espíritu de Dios que nos hace poder mantenernos firmes en ti. Padre, en el nombre de Jesús,
Oramos por cada una de nuestras vidas, Señor. Oramos para que nosotros podamos ver como tú estás viendo, Señor, para que podamos leer como tú estás leyendo, papá. En el nombre de Jesús reprendemos toda distracción de nuestras vidas, Señor. Todo aquello que se ha levantado incluso como un ídolo, porque le hemos dedicado tiempo, porque le hemos dedicado nuestras fuerzas, Señor, porque le hemos puesto por prioridad. Hoy día lo derrumbamos en el nombre de Jesús, Señor, tal como tú lo hiciste